no os neguéis el uno al otro, o no, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Y qué dice? Volver a juntar. Ahí está. Y cuando dice, y volveos a juntar en uno, ¿a qué está refiriendo? A la sexualidad. ¿Está Dios de acuerdo con lo que estoy hablando hoy yo? ¿Sí o no? Amén. Dios está en el asunto ahora. Dios está aquí con la palabra y lo está usted llenando. Y sigue diciendo, y en uno para que no os tenga Satanás. Para que no os tiente Satanás. De vuestra incontinencia. Para vuestra a causa de vuestra incontinencia. 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 Como caer en una trampa o algo así. Sí, para que no nos tiente. ¿Sabes qué? Hay quien dice, dicen jóvenes, ¿verdad? Yo le pido a Dios que me dé el don de continencia. ¿Sabe qué? Que yo en mi tiempo de que tengo de ser cristiano, ¿cómo he entendido el don de continencia? El don de continencia lo tienen todas las personas que están solteras, que están solas y que no tienen ¿ah? Y que no tienen el acto sexual. Bien pueden contenerse. Hermano Lupe lo tiene, hermano Arturo lo tiene. El hermano, no sé quién, los que no tienen esposa ahorita, actualmente, mi hermano, ¿verdad? Que no tienen esposas, tienen ese don de continencia, lo tienen ahorita. ¿Por qué? Porque, si oye la palabra, continencia. ¿Qué quiere decir? Contenerse. Por no pecar. Para no hacerlo. Para no caer en pecado. Aunque estén muriendo, pero no lo hacen porque tienen el don, Dios les da fuerza. Contenerse es tener el deseo, pero no hacerlo. Eso es correcto. Entonces, todos, los solteros, los que no tienen eso, son los que tienen el don de continencia. Así lo he llegado yo a entender. Entonces, ¿cuál es el deber conyugal entonces? El compromiso sexual. Nosotros, como varones, tenemos un deber que tenemos que cumplir. Y como esposas, ustedes tienen un deber que tiene que cumplir. No ande poniendo la mirada por allá, hombre. Si usted tiene allí su esposo. Amén. Si lo ve todo a él por allí disimulado, acérquesele, acarícielo por detrás, abrácelo. Eso a mí me encanta que me acaricie mi esposa por detrás. Yo digo que a todos los varones, no sé, ¿verdad? Pero que mi esposa llegue y me mete la mano por aquí y que me agarre. No, si yo me siento que me quiero desmayar. ¿Se alegra? ¿Están alegres, hermano? Yo sí me alegro. No, mire, sí, las mujeres saben cómo acarician a su esposo, cómo lo hacen realizarse, mire, no. Si usted tiene una esposa que lo acaricia, mire, dice la hermana que ella se duerme en el pecho del hermano Ale. Dice, ¿te cree que hermano Ale no se siente hasta más cholo de lo que es? Sí, si antes no podía tener esa dicha. Hermano, pues, ¿cómo se siente usted cuando su esposa está con usted a la par, allí costaditos, y le echa esa pierna encima, ¿verdad? Le echa la pierna y usted ahí. Hermano, qué bendición. ¿A qué horas comienza el deber conyugal? Porque es que hay quienes tienen establecido una hora y se olvidan de que eso no tiene hora, ¿entiendes? Como por ejemplo, para muchos el deber conyugal comienza a las 10 de la noche, otros el deber conyugal comienza a las 11 de la noche, otro puede comenzar al momento que se va a dormir. Pero le digo porque en una ocasión un hermano también anciano predicó de eso y expresó esto que le voy a decir y a mí me llamó la atención. El deber conyugal comienza desde que me despierto. La abrazo, le digo buenos días, la beso,
vamos a desayunar, cuando voy para el trabajo todavía me despido de ella con un beso y ya estoy preparando la antesala de mi deber conyugal. Eso. Pero hay quienes se olvidan de todo eso y solo se acuerdan de la hora del deber conyugal, que es a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, pero todo el día. No hubo nada. Entonces yo escuché eso y esto por ejemplo que le pregunté a qué hora comienza el deber conyugal. No, pues ya la respuesta usted mismo la dio. ¿Sí? No hay hora. Para mí no hay hora de deber conyugal. Pero se debe cumplir el deber conyugal. Esto quiere decir que constantemente el hombre tiene que estar en su deber, como la mujer también. Sí, ahorita. Con caricias, palabras, de la forma que sea, usted tiene que andar allí viendo cómo agrada a ambos, a la mujer o la mujer al hombre. Tiene que ver cómo le agrada. Viejo, ¿cómo no sé cómo le digo usted? Pero yo voy a usar esta palabra hoy como la mujer al hombre. Viejo, te hago un atolito. Te hago una sopita. Viejito, ven para acá. Una baleada. O algo ahí, la mujer preparando el camino. Y el hombre también. Sí, ya sé. Quedó aquello todo simple. Qué rico está. Está bien bueno. Algo así. ¿Qué iba a decir o no? Un comentario acerca pues que no debe haber horario para eso. En mi trabajo, trabajaba antes, hay un amigo que se salía de su trabajo y yo curioso le digo, ¿por qué te vas? Así de repente, de la nada. O dice, es que mi novia me llamó y dice, quedan deseos de mí, pero voy a venir un ratito. Entonces salía a trabajar y regresar, le digo, pero cuando regresé bañaste, cochino, le digo, no te van a venir a 5 días. Y él salía, no le importaba. Y creo que hasta el jefe le decía, no, es que mi esposa está atrás de mí, que él me era medio loco para hablar. Tuve que regresarle. Pero era la verdad. Y regresaba para atrás. ¿Qué decir, hermano Juan? No, es que eso en el matrimonio cristiano tenemos que tener cuidado, hermano, porque en los trabajos hay tentaciones. A veces uno no anda buscando, cuando uno anda buscando novia lo encuentra, pero cuando no anda buscando que no necesita, es cuando las ofertas del enemigo llegan. Amén. Así Es para eso que la mujer, la compañero- esposa, debe estar pendiente de su esposo. Un compañero de trabajo me decía, anda, te presto el apartamento. Así, ¿verdad? Y le digo yo, pero si yo tengo mi esposa, le decía yo, ¿verdad? Él tiene a la esposa en México. Si yo tengo a mi esposa para quitarme la cana, le digo yo, saciarme, le digo. Eso. Como no me puedo saciar con mi esposa, le digo yo, no hay necesidad que yo vaya con alguien más, le digo. Es Y el tiempo que estoy viviendo en la iglesia, ¿dónde queda? Y me decía él, por verdad tenés razón, es cierto lo que decís. No llegó la razón. Pero a mí me decía, pero un ratito, me decía. Mismo día. como que fuera él. Como que fuera él. Como mujeres me han dicho, pero va a la iglesia, sí, voy a la iglesia, digo yo. Ay, ¿eso qué dice? Sí. Imagínense, el enemigo llega a tentaciones de que no son ofertas feas, sino que para la carne son ofertas buenas. No, claro. Y uno como cristiano tiene que, imagínense anda mal uno con su esposa. Fácil, redondito cae, pero Correcto. o al que ande andando mal, pero uno realuye. Es que el diablo se va a ocupar de eso. Sí, Lo primero es el temor a Dios. Si hay temor a Dios, pues aunque. El temor a Dios debe estar ahí. Por eso el perdón debe existir entre esposo y esposa, debe existir. Y es importante que, de lo que hablé anteriormente, de que se debe de mantener esa satisfacción. La esposa debe estar a gusto y el esposo debe estar a gusto con lo que tiene. Por eso dice la Biblia que no os neguéis al uno al otro, para que no seas os tentado. neguéis, para que no os tiente Satanás, para que no seáis tentados. Esos son los casos, ¿verdad? Que se dan. Esos son los casos que se dan. Entonces, si hay satisfacción, va a haber felicidad. Entonces, debemos, hermanos, comprender bíblicamente la importancia de la salud sexual en el matrimonio. Y debemos nosotros entender, ¿verdad? Este caso. Es importante, entonces, esta situación. Quiero leer una ilustración. Se le había pedido a un pastor joven que predicara acerca del sexo. Él, siendo un poco reservado, sintió vergüenza cuando estaba a punto de escribir la palabra sexo. Cuando yo pensé, predicar de esto en la iglesia, también me sentí así un poco, que no le hallaba convencerme. Pero dije yo, en realidad, pues, si no lo decimos, el diablo va a venir y lo va a decir a otro lado. Cuando nosotros como personas que tenemos nuestro matrimonio, lo hacemos, lo
lo vivimos pues, entonces, y son temas que no se tratan en las iglesias, no se tratan. Sí se hablan de matrimonio, ¿verdad? De los hijos, todo, cuántas cosas. Pero de lo que yo estoy tratando hoy, no se trata en las iglesias. Porque en Cuevas, en el tiempo que yo estuve, solo una tan sola vez se predicó de este tema. Yo prediqué de matrimonios, mucho prediqué de matrimonios, pero como para predicar de matrimonios hay muchos temas, ¿verdad? Pero de la intimidad no se habla siempre. Entonces, era importante esto. Este joven se sentía allí con vergüenza cuando estaba a punto de escribir la palabra sexo, preparando su sermón en sus notas. Entonces, para sentirse menos incómodo, decidió simplemente poner la letra S y no poner la palabra sexo. Mientras él seguía preparando su sermón, su esposa, era un joven casado, su esposa mira sobre su hombro y nota la letra S, puesta libremente en todo el texto, y le pregunta: ¿acerca de qué vas a predicar? Y él tan avergonzado estaba que ni le podía responder, ni contar a su esposa el tema. Entonces le dijo: SS, le dijo él. Entonces, allí navegando. Si de eso se trata, navegar, su esposa pensó que el tema era un poco curioso. ¿Sí o no que es curioso estos temas? Son curiosos y que todos queremos opinar, porque a todos nos entra un comezón de querer opinar y también de querer oír estos temas, porque son serios, ¿verdad? Y bueno, pero opinó que la navegación puede ser una buena analogía para la vida cristiana. Desafortunadamente, no pudo asistir ese domingo al servicio la esposa de este pastor joven, porque se enfermó. La siguiente semana, un miembro de la congregación estaba platicando con la esposa del pastor y le dijo: oh, tu esposo predicó un sermón hermoso el domingo pasado. Manejó el tema con sensibilidad y me ayudó mucho, le dijo. Pues le dijo la esposa: pues qué sorpresa, dijo la esposa del pastor. Temía que a lo mejor no hubiera ayudado mucho a los demás. Después que todo, él solamente lo ha hecho 2 veces. Y las 2 veces se cayó al agua. O sea, de entender que él ya había hablado 2 veces acerca de eso y que las 2 veces el mensaje había caído como al agua. O sea, se había visto que no había habido resultados. Ella había observado, pero que esa vez alguien le había acercado y le había dicho que le había ayudado mucho ese tema que había tratado el esposo. Bien, esa ilustración, ¿verdad? Traía acerca de eso, porque yo me encontré en la misma situación, que mi esposa me preguntaba de qué va a predicar. Y yo le dije: ahí va a oír. Pero me dijo al final: no voy a ir al culto, porque mi esposa pasó con un dolor de cabeza toda la noche y amaneció así, muy mal. Entonces me dijo que no iba a venir. Ahí fue donde yo tuve que decirle: fíjese que la ilustración que tengo que dar hoy en el mensaje me pega con lo que usted me está diciendo. Y lo que usted me está diciendo que no viene el culto es lo que yo menos quería escuchar hoy. ¿Y por qué? Me dijo. Pues sí, le comenté la ilustración. Y eso quizás lo motivó. Y me dijo: ¿y qué hora son tales horas? No, pues habilitémoslo, ya me dijo, y habilitémoslo y lo vamos. No quiso que se cumpliera eso en ella. Y gracias a Dios, aquí está mi esposa con grandes esfuerzos, pero aquí está, porque yo quería que estuviera ella aquí, mi esposa. ¿Entienden?
Así es que, hermano, porque es importante, porque mi esposa se está gozando. Bien alegre. Entonces, hermano, no nos debe dar pena hablar acerca de este tema como a este pastor jovencito de la ilustración, pues es creación de Dios para el matrimonio. Y hoy, hermanos, estamos aprendiendo mucho, ¿verdad? Y sabemos bíblicamente cómo sanar la vida sexual según el diseño de Dios. ¿Cómo sanar la vida sexual según el diseño de Dios? Y miren cuánto tiempo llevamos ya. Y apenas voy por el primer lugar. Ya se desanimaron, ¿verdad? Ahí No, pero 5. vamos a tener que finalizar, porque el tiempo ya se nos avanzó. Esto estaba... Un comentario, hermano, fíjense que hay o sea, en matrimonio, que no hay esa confianza, siempre hay vergüenza entre esposo o esposa, y siempre, o sea, tienen añales de estar juntos, y todavía no tienen esa confianza de decir, no, pues, ni se conocen, pues, ni se conocen siquiera el cuerpo, nada, porque, o sea, no tienen esa confianza. No tienen esa confianza porque el hombre, como te estaba diciendo, de que el hombre llega nomás en la noche y no tiene, o sea, y va lo que va, y rápido. Cuando está, digamos, cuando está enferma su esposa, no es digno de decir, no, pues te voy a echar esta crema, te voy a dar este masaje, sino que, o sea, y ya son cosas que tenemos que hacerlas. No nomás usar la esposa, no porque, es mi esposa y ya. Pero cuando está enferma, no te conozco. Bueno, dice el hermano que hay, pues por eso es que hay, yo diré, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que nadie más tiene potestad de su cuerpo que el hombre o que la mujer, a eso se está refiriendo. A eso. Nadie más puede ver el cuerpo de la mujer que el esposo. Y el cuerpo de la esposa, ¿cómo le digo? Nadie más puede ver el cuerpo de la mujer que el esposo. Y el cuerpo del esposo que la mujer. Solo él. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Que el esposo, él tiene que conocer a su esposa sin ropa. ¿Se acabó el gol? Aleluya. Mire, Sin le voy bata. a hacer este comentario. Sin bata. Le voy a hacer este comentario porque eso pasó con mi abuelito. Dicen que él murió de cáncer. Entonces, porque como, o sea, fueron de las personas que, o sea, nada, su esposa nada le enseñaba. Y dicen que él le salió cáncer, pues. Y por no enseñarle a mi abuela, se le creció el cáncer. Porque, o sea, eran de los viejitos que no te voy a decir nada y entonces, en veces, digamos, que yo traigo un grano aquí, va, y yo no me lo veo. Y esto se va creciendo, y que no le comente a mi esposa, mira, tengo esto aquí, mira, ¿qué es lo que traigo acá? Y como soy orgulloso, como a mí no me han enseñado eso, entonces, y ya puede ser algo peor, que se esté creciendo y se está creciendo. Y como soy orgulloso, no le enseño a mi esposa. O penoso también. Quizás no orgulloso, sino la pena. Ok. Ajá. Hermano, eso no debe existir ya en usted ni en mí, ¿verdad? Porque si usted va con una enfermedad al hospital, allá se fue la pena. Allá se fue todo. Allá le quitan todo y le dan un solo vestido. Las mujeres, hermano, mire, cuando mi esposa tuvo hijos, los niños que tenían en el hospital, ya allá, sí, ahí no es que me gustaba estar ahí, pero Curiosidad.
Pero la curiosidad mató al gato. Entonces, pero yo allí pude ver muchachas de diferentes cuerpos. ¿Por qué? Solo con la bata y a veces hasta transparente. Y no, sin nada de pena. No, ahí cruzando, hasta con pies cruzados. Sentaditas en la sillita, ahí, y yo ahí a la par. Porque como mi esposa también en la misma condición. Y ellas sin nada, ¿verdad? Timba ahí. Y ya con chapa tener niños. Y sin nada, estoy hablando sin nada, sin ropa. Solo con el vestido. Y ellas, hasta con los pechos por afuera y todo así. Y muchachas de todas formas. Y uno allí, y varios varones allí, pues. Y uno allí viendo, pues. ¿Y qué? Uno de los nervios, ¿Y cómo se tapa los ojos uno? Uno de los nervios no anda pensando en eso. Y ellas también. Y con el dolor ellas que andan tapando. Y cuando van a tener allá niños, ¿quién las atiende? A veces un hombre las que las atiende. Le meten la mano. Ahí se. Es lo que digo, o sea, no se dejan tocar del esposo. Eso quiero verme llegar. ¿Quién viene ¿Quién viene? Hay esposos que quieren conocer a la esposa. No. Si son semejantes. Hágala. ¿Sí? Mira, hermano, si la mujer, hay mujeres que les gusta ir a los masajistas. Hay mujeres que les gusta ir a los masajistas que la masajen. ¿Qué hace sin grato? Y mi esposa nunca le dejó ir a eso. Yo la masajé. Mi esposa. Porque la mujer, el masajista la va a masajear en las piernas, todo. No, hombre, solo yo puedo hacer eso. Y yo no es que yo sea celoso, no nada de eso. Sino que la Biblia me dice que solo yo tengo la autoridad y la potestad sobre el cuerpo de mi esposa. Así es, amén. Sí. Bueno, vital, pues ahí otra cosa, yo tengo que estar cerca. Cuidado, se pasa. Pues. Pero hermanas, que tienen sus maridos, sus esposos, usted no debe negarse, no debe alejarse, no debe, es su esposo y su esposa. Yo no sé, yo con mi esposa, hermanos, no sé si ustedes lo han hecho. Pero yo con mi esposa, hasta en ocasiones, los hemos bañado juntos en el baño. Juntos los hemos bañado. En el mismo momento los hemos estado bañando los dos. Ahorrar agua está bien también. Buena idea. ¿Alguna vez lo han hecho ustedes? No sé, pero yo con mi esposa sí lo hemos hecho. Los hemos bañado juntitos los dos. Y los dos los hemos bañado, los hemos masconeadito, los dos los hemos echado jaboncito, los dos, como niños, allí los dos, felices, tranquilos. Pero quizás más de alguno de ustedes está diciendo, uy, no, hermano, uy, no, hermano. Es su esposa. Es su esposo. Amén. Sí, hombre. Y a veces lo ponemos ahí, más con él aquí, más con él. Es mi esposa. Sí, hermano. Nadie más puede hacerlo que yo. Nadie más que yo puede con mi esposa. Nadie más. Nadie más lo puede hacer con su esposa ni con su esposo que usted. Amén. Pues la Biblia dice en Proverbios, ¿verdad? 7:7. Vuelvo a repetir ese texto. El hombre saciado desprecia el panal de miel. Si la esposa no le enseña su cuerpo a su esposo, ese hombre se le va a ir. O puede romper el matrimonio. El otro hombre que consiga a esta mujer no le va a andar ahí con penita o que ese hombre le va a ir perverso y le va a decir, quítate el vestido, quítese la falda, quítese la ropa, quítese, te quiero sin nada. ¿Ah? ¿Y por qué con su propio esposo con el que estaba casado? ¿Por qué no? Dicen, no, se tapa los ojos, no me lo quito. No está. El otro perverso no anda con esas cosas. El otro perverso ya sabe que esta mujer viene de un matrimonio ya que tiene hijos o que ya tuvo un marido, dos maridos y todo eso. Entonces, el que la agarra, otro que la agarra, no anda, cree usted que anda allí, que... No, nada de eso. Quítese esa falda, quítese esa camisa, quítese ese... ¿Sí me entiende? Satisface porque ella es la que está. No sé cada vez que me están viendo ya, pero...
Pero esto es la realidad de las cosas. Amén. Esto es la realidad de las cosas. Porque yo anduve 4 años sin Cristo en mi juventud, de los 13 a los 17 años. Pero esos 4 años, hermanos, fui perverso. No creo que fui bueno. No fui malo, no maté, ni nada de eso. Pero sí, tuve novias. Unas 25 novias las tuve. Y entre esas, algunas 4 mujeres. Fui con una prostituta. O sea, no lo digo eso por orgullo ni por jactancia, no lo digo eso. Lo digo, esa era mi vida en 4 años sin Cristo. Perverso ya, un joven. Un joven. Aleluya. Y si yo no me hubiera tomado a mí, Muchos de nosotros hemos pasado por eso. eso es lo que quiero yo, eso es lo que, o sea, cuando yo expliqué al principio de la enseñanza que venimos con esa educación de esa mente del mundo, tú puedes, entre pared o entre comillas, con esa educación, ¿verdad? Entre comillas, de allá afuera del mundo, y queremos traer eso a la iglesia o al matrimonio cristiano. Quiere venir a hacer las prácticas con la esposa que hoy tenemos, que hoy tanto nos ama. Eso ya no es así. Eso se acabó. Cuide lo que es suyo. Cuide lo que es suyo. Reconcíliese con lo que es suyo. Perdone lo que es suyo. Pelee por lo que es suyo. Amén. Pelee por su esposa a capa y espada. Pelee por su esposo a capa y espada, porque es suya, es suyo y nadie se lo puede quitar. Amén. Nadie. Manténgalo saciado. Manténgala saciada. Y hasta que la muerte los separe. Muchas personas tienen una gran cantidad de problemas por falta de conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Amén. Todo lo aprenden, lo reciben de las películas. Y es allí donde la gente se educa. Su mente, en las películas, en los chistes, de los amigos que oyen en la calle o en el internet. Hay gente que cree educarse allí, en el internet, con los amigos, que como lo que oyen con el amigo, no, que fíjate que vos ponés así, que vos haces esto con la tuya, que mirá que yo, que piensa que eso es lo correcto. Si no haces eso, no sos hombre. Y que, no se trata de eso. Eso es en el mundo. Que porque las películas que hemos visto nosotros en nuestra vida pasada, y como, ¿en qué película no hay pornografía? ¿En qué película? ¿Cuántos de ustedes no han visto una película de pornografía? No, yo sé que ustedes la han visto. La pasaron por allí. Y han visto muchas formas de eso. Pecado. Pero eso pasó. Pero ahora mi vida es diferente. Y Dios me ha dado la forma de cómo realizar a mi esposa. Amén, aleluya. Y de cómo vivir con mi esposa. Dios me ha dicho cómo hacerlo. Dios me ha educado conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Ahora yo me fijo, y yo veo que las cosas en el mundo es una perversidad terrible. Y de eso vivimos rodeados. Amén. No le dijo al hermano Juan Carlos, el amigo, un ratito, no sé qué. Eso dice el amigo. Eso dice el diablo. Eso dice. Y ese ratito lo hace perder todo. Y después arder en juego, si es posible. Porque pierde. Y comete el pecado. Eso es lo que quiere el diablo. Que peque. Y sea infiel a su esposa. Y sea infiel a su esposo. Cuando el hombre ya no se le acerca a la mujer, ya no la acaricia, allá en el trabajo, al oído va a hablarle a ella. Hola, guapa. Hola, ¿cómo has estado? ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Ah! ¡Wow! ¿Y eso? Aleluya. Aleluya. Y eso va por otro camino.
así es. ¿Sí o no? Y eso va por otro camino. Porque no son jóvenes, son viejos, sin vergüenza. Entonces, eso lleva a otra malicia. Y como el esposo, ¿verdad? A la casa llega, tira sus cosas ahí. Ahí en su lugar de descanso. Y Se durmió. Vieja, vieja. y la esposa, ¿y vas a comer? ¿Vas a comer? Comer otra vez. Mañana se va a levantar esto y yo sobre el trabajo. Él sabe la mujer ¿Qué ahí. vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No. Un masajito. Debemos de cambiar. Cambie su forma de ser. Haga un esfuerzo más. Sí, amén. Cambie su vida. Haga un esfuerzo como mi hermano hace un esfuerzo. Después del trabajo, mire. El día que no trabaja, se resura, se baña y sale zumbado. ¿Usted ya sé dónde va? La iglesia va para acá primeramente el reino de los No cielos. descansa mucho, mi hermano, porque ahí anda. Está bien, está bien. Le da la iglesia también. Sí. Hay que ir a la iglesia también. Principal, Pero- más importante. Debemos hacer ese esfuerzo nosotros los esposos. Los que ya la tenemos. Los que ya la tenemos. Llévela a comer al chino. Llévela a comer una hamburguesita. Llévela a comer pollito. Llévela a comer algo por allá. ¿Qué esa vez no le haga comida, hombre? Que no sea pichicato, diga en otras palabras, y saquen a comer. Pero Sí. también yo, hermano, cuando la esposa invita a la esposa y la esposa reniega, no quiero ir, eso no está bien de verdad. Que le llamen el trabajo. Bueno, cociné, vamos a salir hoy a Porque comer. tiene esto de llevar a comer y que salga uno. No quiero ir, mejor no. No me gusta eso. Por eso se debe buscar una forma y entre ellos ponerse de acuerdo a dónde quieres ir. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde vamos? ¿Qué querés disfrutar? Y verá, pues hoy me pagaron el día del cheque. Dígame. Hermano, aquí, ve que aquí hay muchos, ahora han salido muchos sexólogos terapeutas. Sí, aquí hay muchos terapeutas que el matrimonio, ¿ves? El matrimonio que no es que no es cristiano, pues se van y van a decir sus problemas a este terapeuta. Para que les ayude en la relación íntima y todo. Incluso muchos doctores, muchos ginecólogos, muchos doctores ahora dice ahora lo que le echan culpa es mucho al estrés. A veces la mujer se estresa mucho o porque el esposo también no se acabó esa química que había desde el principio. Entonces ellos lo que recomiendan es empezar a enamorarse como que fueran novios. Incluso les aconsejan a la pareja que se traten no como novios, sino que como amantes, para que vuelva esa química, esa conexión entre ellos. Miren, muy buena aportación, hermana, que ha dado. Pues, más que un ginecólogo, ¿cómo es lo que es? Sexólogo, terapeuta. Sexólogo. 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 Exacto. Miren, más que uno de esos, hoy a usted dándole terapia. Terapia, pues, no es mentira, es lo que significa terapia. Terapia mentira. Dándole a usted entonces, o sea, tiene usted aquí más que eso, consejo bíblico de la palabra de Dios. Porque aquellos no conocen ni la Biblia. Aquellos no conocen la Biblia, aquellos carnalmente lo hacen. La esencia de la verdad, hermano. Esta es la esencia y lo que lo guía y lo que debemos seguir. Es esto, la Es palabra. cierto, porque esta gente dice que los hombres son una ganga, dice. Son una ganga porque a los hombres solo se les mantiene complacidos en comida y en la cama y están felices. Pero dicen que esa gente así, dicen que la gente son una ganga. Ven que los hombres son una ganga, dice esa gente. O sea, se complace de las dos maneras, con comida y con lo otro, y están felices. Como una mujer soltera, un hombre soltero. Sí, pero lo que yo entendí de lo que dijo la hermana es que es eso que dije hace rato, que muchas veces en el matrimonio
se pierde aquello bonito que hay, que cuando novios eran cariñosos y cuando llegaron al hogar se terminó. Y eso no se debe de perder en el matrimonio. Siempre ese cariño, esas palabras bonitas y ese amor, esas caricias se tienen que mantener aún más vivas de cuando eran novios. Porque cuando éramos novios yo no tenía potestad sobre usted, no lo podía abrazar cuando quería. Pero ahora que es mi esposo, yo lo puedo hacer con libertad. Entonces, y eso se ha perdido en los matrimonios. Sígalo haciendo. Sí, cuando usted era novio, ¿qué cosas le llevaba? Dígame. No, como matrimonio, es bueno tener un tiempo juntos como matrimonio. Fuera a veces del hogar, como una cita sin niños, o sea, que no haya todo ese afán que estamos viviendo hoy en día. Porque a veces se necesita, como pareja se necesita convivir afuera de la relación íntima también en el hogar, pero como no sé, o sea, que crezca ese amor que Vuelvas a reavivarse el amor. Sí, porque en muchos se ha muerto el amor, eso es lo que hay. Dígame, ¿no? Sí, hermano. Sí, es cierto, hermano, porque a veces, como cristianos, a veces nos metemos eso en la mente, que es solo lo espiritual. Y a veces no damos tiempo con nuestras esposas. Un ejemplo, mi parte, en mi situación. Yo no puedo estar aquí todo el tiempo, quisiera estar todo el tiempo con ustedes. Pero a veces algo disparado que me voy. Porque yo sé que tengo una mujer en casa. Sí. Tengo hijos en casa. Y yo no lo puedo descuidar, porque si lo descuido, ¿qué clase de cristianos son? ¿Sí me entienden? Es correcto. Hay situaciones que, pues, uno no tiene que ser solo espiritual todo el tiempo. Claro, primeramente Dios, ¿verdad? Dios. Pero también hay, para todo el tiempo dice la palabra de Dios. Es cierto. Pero no por ser diácono va a dejar de ser esposo. No, Claro que no. ni por ser pastor. Ni por ser pastor, Bueno, ni por sí. ser Pero líder, qué sé yo. Ni por ser Va a dejar de ser No, esposo. esposo siempre será. Mujer siempre tendrá, hijos siempre los tendrá. Entonces, hombre, cumpla con su deber. Mujer, cumpla con su deber. Entonces, y es por ese descuido que se ha dejado que los matrimonios hoy en día están a punto de romperse. Pero no, el mensaje vino a tiempo hoy para que no se rompa, Amén. sino para que vuelva a unirse. ¿Sí? Una de las cosas es que en el noviazgo es el hombre que hace el inicio de hablar a esa muchacha o a esa muchacha. Pero ya cuando ya son esposos, no tiene ese valor de conquistar a esa mujer. No tiene ese valor para decirle esas palabras que le decía en el noviazgo. Ay, ahora ya no, ahora solo son desprecio. Ahora solo son palabras de ya no eres la misma. Ya no me tratas como antes. Y puras palabras ofensivas. Entonces, como cabeza, así como dice la Biblia que somos cabeza, también tenemos que tener ese principio para conquistar a esa mujer, para que esa mujer esté contenta. Porque ¿de qué me sirve a mí venir a la iglesia si voy a estar enojado con mi esposa? ¿De qué me sirve yo venir a la iglesia según a gozarme cuando yo he despreciado a mi esposa? Entonces, como esposo tenemos que ser cabeza en todo, el poder decir, tener esas palabras es que en vez de decimos, no, es que yo no tuve mi papá no fue así. La misericordia de Dios fue que mantuvo ese hogar. Pero ahora no estamos, o sea, en vez de queremos seguir esa misma rutina, las mismas tradiciones es que mi papá no era así. Bueno, pero ahora yo tengo que ser diferente. Sí, somos otra familia. Tenemos que ser diferentes. Y tenemos a Cristo, que es lo más importante. Sí, y tenemos a Cristo, entonces tenemos que tratarla. Dice que la Biblia que tenemos que tratarla como vaso frágil. Entonces tenemos que convencerla que ella se siente contenta. Pero si somos orgullosos y no decimos nada, entonces alguien tiene que venir. Sí, simplicidad. Es lo que es el problema que hay. Dígame. Es que a veces también, bueno, yo ya soy mayor, pero yo he visto, bueno, mi matrimonio siempre ha sido bien, yo lo comparo con el de usted, siempre ha habido todo ese roce entre él y yo, pero a veces yo en el mundo yo he visto que como por ejemplo si ya son
ya tienen bastantes años de casados. Y ya como por ejemplo, si llega el hombre con la mujer a hacerle una caricia, quítate de aquí, ya estás grande. O ya estamos viejos para estarnos haciendo arrumbacos. Eso es lo que yo veía en el mundo. Y no sé si aquí exista, pero a veces yo ya sea la mujer o ya sea el hombre, que si el hombre se quiere acercar a la mujer, ahí ya estás grande, ya estamos Componétele. Componente. A veces también eso lo rompe toda esa. Porque a veces Eso es cierto. quiere acercarse, ya sea la mujer o el hombre, aunque ya están grandes o ya tienen mucho tiempo de casados, se quieren acercar, pero hay una barrera entre uno o el otro. Y esa barrera es que hay que romper. Sí, porque por la edad que tenga el hombre, esa esposa la que tiene allí. Y ella también. Entonces, por la edad que tengan, deberían tener más confianza. Más, dígame. Es que mire, hay una cosa que a la mujer nunca se le olvida, hermano, la forma como uno la conquistó. No, es A la verdad. mujer no se le olvida eso, como uno la conquistó, pues ya ve al hombre, a uno ahí se le olvida lo que hacía para conquistar a esa mujer, pero a ella no. Y entonces si uno va dejando eso atrás, va perdiendo eso, la mujer se va dando cuenta. Sí. Dice, ya no le interesa como le interesaba mucho a conquistar. Y eso no debe de, pues sí, de pasar, porque a veces hemos dicho que antes cuando éramos novios, le llevábamos un ramo de flores, ¿va? Entonces, y ahora que dice, no, pues es que ahorita ya ahora somos hijos, son esto y esto. No, hermano, de vez en cuando también no se le olvide sorprender a esa mujer con ese ramo de flores. Sí, amén. Cierto. No se le olvide. No se va a llevar a que tenemos aquí. Sí, a veces lo que pasa. No vaya a echar a la No, cartera. es que ahora pues ya es diferente, ya tenemos hijos, ya tenemos que dedicarlos a esto, ¿no? Pero su esposa, ella también quiere que el esposo la halague. Sí, claro. Sí, quizás No se le olvide. no, sí, vaya, el esposo sabe con qué halagarla. Quizás no, si no son flores, pero sí sabe cómo hacerlo. Claro. Sabe la manera de que halagar a su esposa. Hay esposas que les gusta, o sea, como yo le decía a alguien, yo le decía a alguien, le digo, usted le ha llevado comida a su esposa a su trabajo. Dice, no. Y se siente bonito porque mi esposo a veces me ha llevado a mi Yo le trabajo. digo, no, le digo, tiene que sorprender a su esposa, le digo, Sí. tiene que llevarle, cuando ella está en break, aparézcale allá y háblele, aquí estoy afuera, mira, sal para afuera, te traje comida. Yo me metí con la máquina ya, a dejarle a mi esposa una hamburguesita, una soda y la máquina, ¿verdad? Y ella, aquí anda. Bien, yo me metí a dejarle comida. Sí, se siente bonito. No, y es que hay que darse sorpresa. Yo estoy preparando ya para. Para cobrar la hamburguesa. Dígame. Pero también otra cosa, hermano, que a veces no ser hipócritamente quererlo hacer solo para que vean los demás. ¿Cómo No. nos comportamos? No, porque hay muchos que lo hacemos. ¿Cómo nos comportamos en el hogar también, si somos los mismos? Queremos aparentar en la iglesia otra cosa que no somos en el hogar. Pues si la cosa es que esto se trata de pareja, o sea, Y esto no tiene que ser de así, verdad. tiene que ser en todo momento, no tiene que ser solo por querer venir a hacer que actuar que somos otros. Hay que ser donde quiera que estemos, en el hogar también. Hay que ser sincero. Mira, a veces cuando en el noviazgo todos somos felices. Hay matrimonios que en el noviazgo duran hasta 10 años. Se casan, duran 6 meses, 1 año y se divorcian. Eso está pasando. Yo a mi esposa le llevaba flores cuando éramos novios, pero el problema que pasaba es que mi esposa se comía las flores que yo le llevaba. Eran flores de tizón. En mi tiempo que yo conquisté a mi esposa, no había teléfonos. Sí, había teléfonos, pero el que andaba teléfono era porque tenía dinero, facilidad de comprarlo. Sí, como doctores. Y yo con mi esposa tuve que mandarle una cartita, Piedritas, que hablarle con palabras, hermano, que asustado se pone uno. Sí, pero me regalaba cosas que a mí me agradaban. Y le regalé muchas cosas, le regalé, como hoy yo le sigo regalando cosas a ella. O sea, mi época fue de hablar con mi boca para poderme enamorar a mi esposa. Y cartas. Era difícil en aquel tiempo. Mire,
Era bien labioso. Una de las cosas importantes, hermano, para que se rompa todo orgullo y toda barrera es orar juntos. La oración es orar juntos. Porque si no empezamos, porque mire, estoy seguro que aquí hay hogares que no se atreven a decirle a su esposa, hay que orar juntos. ¿Qué es lo que se trata? No, pues, ya oraste. Uno allá metido en el cuarto, otro allá. Por no, y como duermen juntos no dan cuenta. Y una de las cosas es que para que se rompa todo eso, y que porque aquí tiene que ser atraer a Dios a nuestro corazón. Primero. ¿Sí? Porque si no está Dios en mi vida y en la vida de esa mujer, ahí está el problema. Entonces, pero cuando uno dice, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos, y ya después de una oración, un abrazo y ya, se arregló el problema. Y ya a lo segundo. ¿Sí? Primero lo espiritual y después lo segundo, la intimidad. Y se arregla todo el problema. Y se arregla Es todo que el problema. si no está Dios, no Y hay mañana, reconcilio. y el siguiente día, hasta andarán bailando en una pata. Ella feliz dándole un desayuno y él feliz también, acariciándola. Esa es la felicidad del hogar. Esa es la felicidad del hogar. Repito el texto de Proverbios. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo amargo le es dulce. Bien, hermano. Hasta el primer punto nomás llegamos. La enseñanza está muy larga, pero está muy buena. Así que el tiempo se nos avanzó. Nos gozamos y aprendimos, ¿verdad? Amén. Dios lo bendiga. Yo voy a dejar a nuestro hermano, pues Amén. el tiempo se nos llegó y esperamos que usted haya aprendido un poco, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Lo hicimos con el propósito de edificar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Damos gracias al Señor. Que el Señor los ha bendecido con esa, hermano, palabra. Y sabemos que es